Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Entonces vamos a continuar con el tema de las medidas de mitigación. Ya el ingeniero Leobardo estuvo explicando varios aspectos que deben de considerarse para poder realizar medidas de mitigación, principalmente tener en cuenta los diferentes aspectos mecánicos que pueden involucrarse eh, para hacer cálculos. No es algo que se tenga que hacer desde luego sin la supervisión de un ingeniero, de alguien que haga cálculos para poder determinar cuáles son los diferentes aspectos o las diferentes medidas de mitigación que pueden realizarse en una ladera o talud. La siguiente, por favor. Primeramente vamos a tomar un breve repaso de lo que es la susceptibilidad. Entendemos que el problema de la inestabilidad de laderas básicamente es atribuible a una combinación de factores, una combinación de diferentes factores que nos van a provocar una inestabilidad o un cierto grado de tendencia en el terreno a que pueda ocurrir un deslizamiento de laderas, ¿no? Entonces la definición de susceptibilidad que nosotros manejamos es que es una propiedad del terreno que indica qué tan favorables o desfavorables son las condiciones de para que pueda ocurrir inestabilidad, y solamente se refiere a factores intrínsecos a los materiales naturales de la ladera, sin considerar factores desencadenantes como son la precipitación o la sismicidad. Entonces es muy importante distinguir aquí a los factores condicionantes propiamente, como puede ser la inclinación, como puede ser el tipo de materiales, el contenido de agua, a los factores desencadenantes como pueden ser la precipitación o la sismicidad, que van a desencadenar o a detonar el fenómeno. La siguiente, por favor. Y tenemos por otra parte al peligro, que se define como la probabilidad o la frecuencia de ocurrencia de un proceso de un nivel de intensidad o severidad determinado dentro de un periodo de tiempo dado y dentro de un área específica. Entonces, cuando hablamos de peligro, sí ya involucramos factores desencadenantes como la precipitación, como la sismicidad, que es diferente a un estudio de susceptibilidad. La siguiente, por favor. Entonces, como ya mencionó también el ingeniero Leobardo, Terzaghi, en su obra Mechanisms of Landslides, postula que la estabilidad de una ladera depende de factores internos y externos, y su análisis se realiza a partir de la definición de fuerzas actuantes y de fuerzas resistentes. Entonces tenemos por un lado fuerzas como es el peso de la ladera, que van a actuar sobre esta y van a tratar de movilizarla, y por otra parte tenemos fuerzas de resistencia que van a impedir que esto se realice, ¿no? Principalmente tenemos en este caso a la cohesión y a la fricción, que se van a oponer a las fuerzas actuantes. La siguiente, por favor. También ya mencionó Leobardo, que podemos ir avanzando que el factor de seguridad se define como la relación entre las fuerzas resistentes y las fuerzas actuantes. Entonces, si las fuerzas resistentes son mayores que las fuerzas actuantes, se tendrán valores de factores de seguridad mayores a 1, y por lo tanto existirán condiciones de seguridad. La siguiente, entonces, nuestro objetivo principalmente es que nuestro factor de seguridad siempre sea superior a la unidad, ¿sí? Desde luego, si el factor de seguridad es mucho mayor, pues existirán mejores o mayores condiciones de seguridad que cuando tengamos factores de seguridad cercanos a 1. La siguiente, por favor. Entonces, respecto a los métodos de mitigación, el objetivo principal de los métodos será, por un lado, el aumento de las fuerzas resistentes, y por otra parte, la disminución de las fuerzas actuantes. Siempre son los dos
las dos reglas básicas, ¿no? Aumentar las fuerzas resistentes y disminuir las fuerzas actuantes que actúan sobre la ladera o el talud. Y para ello vamos a utilizar tanto métodos estructurales como métodos no estructurales. La siguiente. Entre los métodos estructurales más frecuentes tenemos los muros de contención, los pilotes, las anclas, las inclusiones o inyecciones y desde luego la combinación de ellos, ¿no? Siempre es muy importante que no se utilice un solo método para la mitigación del efecto del peso en las laderas. Y tenemos el métodos no estructurales, tenemos lo que es el drenaje externo, el drenaje interno, la reforestación, el cambio de pendientes y la construcción de bermas y terrazas. Vamos a ir viendo cada uno de ellos a continuación. La siguiente, por favor. Entonces tenemos la construcción de los muros de contención. Básicamente la intención de la construcción de estos muros es incrementar, es que con el peso de la estructura se va a limitar o se va a contrarrestar el efecto del empuje de la ladera misma, ¿no? Entonces, básicamente ese es el objetivo que tenemos con la construcción de muros. Los muros pueden estar hechos de diferentes materiales, principalmente pueden ser de mampostería, es decir, de rocas, pueden ser de concreto, o se puede hacer un refuerzo también con acero, por ejemplo. Todo esto, desde luego, va a depender mucho su diseño de la altura misma de la ladera para poder contener los materiales y de la resistencia de los mismos, ¿no? Entonces, el diseño, como mencionaba el ingeniero Leobardo, pues va a depender de las características mecánicas de la ladera o el talud, ¿sí? La siguiente, por favor. También tenemos los pilotes. Los pilotes básicamente son elementos de cimentación para transmitir cargas de las estructuras a estratos de suelo más profundos y resistentes. Y generalmente se colocan en hileras que se colocan generalmente transversales al sentido del movimiento, lo que permite incrementar las fuerzas resistentes de la ladera o el talud, ¿sí? Básicamente lo que pretendemos aquí es el incremento de las fuerzas de resistencia. Se pueden construir pilotes de concreto, se pueden construir de madera, se pueden construir también de acero. Y una parte importante es que el pilote sea lo suficientemente profundo para que pueda contener la masa de suelo o de roca que existe potencialmente deslizable, ¿sí? O sea, la intención es que precisamente la fuerza que ejerce el peso de este material no venza la resistencia del pilote. Básicamente esa sería la intención de la utilización de estos elementos estructurales. La siguiente, por favor. También tenemos los anclajes, que básicamente el objetivo del anclaje es que se encuentren ligados a una zona de mayor estabilidad. O sea, el chiste del anclaje es que encontremos un material mucho más resistente del cual anclarse, del cual estamos nosotros tratando de estabilizar. Se pueden utilizar en una gran diversidad de materiales, desde macizos rocosos hasta suelos cohesivos, y su uso y aplicación depende de la presión de inyección. Si esta es alta, superior a 10 kilogramos sobre centímetro cuadrado, se aplican a rocas y suelos compactados, y si la presión de inyección es baja, se puede aplicar a rocas o suelos cohesivos o materiales granulares. La siguiente. El manejo del drenaje externo e interno. Sabemos que el agua es un factor determinante en la inestabilidad y su manejo adecuado va a evitar que nuestra ladera o talud se vuelva inestable. Entonces podemos, por ejemplo, construir cunetas para conducir el agua, o también podemos construir drenes, ¿sí? Entonces, todos estos elementos nos van a servir para que el agua no ingrese directamente al sustrato de la ladera,
y con ello incrementar el peso mismo de la ladera, que como hemos visto puede incrementar las fuerzas actuantes sobre la ladera e incrementar su inestabilidad. La siguiente, por favor. Ahí podemos implementar la construcción de bermas y terrazas, ¿sí? Las bermas son aquellas masas de suelo de roca que se colocan en la parte inferior de las laderas con el fin de aumentar su estabilidad a través del aumento de fuerzas resistentes. Es decir, que una ladera, básicamente vamos a subdividirla en pequeñas laderas, con lo cual vamos a contribuir a que el ángulo de estabilidad de cada uno de estos elementos sea más manejable, al igual que el peso, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que tratamos de reducir es el ángulo para encontrar el equilibrio mismo de la ladera, ¿sí? Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Aquí vemos, por ejemplo, que en esta ladera, aparte de la construcción de bermas y terrazas, se tienen aquí, por ejemplo, algunos drenes, se tiene concreto lanzado. Como vamos a ver más adelante, el concreto lanzado básicamente lo que hace es inhibir el efecto de los agentes atmosféricos, como son el agua y el viento, sobre la ladera, ¿sí? La siguiente, por favor. Tenemos también lo que es la reforestación y la colocación de malla metálica. Por supuesto, la reforestación, el efecto de crecimiento de las raíces va a aumentar la resistencia al esfuerzo cortante y con ello aumentar la resistencia del material de la ladera, ¿sí? Con lo cual estamos evitando o aumentando las fuerzas de resistencia. Y la colocación de malla metálica básicamente se emplea mucho en taludes o en laderas donde se quiere inhibir la caída de bloques de la parte superior, ¿sí? Básicamente esa es la intención de la colocación de malla metálica. Seguramente cuando ustedes han transitado por ahí en alguna carretera, pues han visto algunos de estos elementos de mitigación en las paredes o en las laderas donde van circulando, ¿sí? Básicamente es la intención de estos elementos de mitigación. La siguiente, por favor. También tenemos la construcción de muros de gaviones principalmente, o de zanjas y depresiones que nos ayudan a inhibir los efectos de las fuerzas actuantes. Los gaviones son muros flexibles que consisten en rellenos de fragmentos rocosos contenidos en una malla de acero. Y la principal ventaja que tienen es permitir la circulación de agua procedente del talud, ¿sí? Entonces es como una especie de filtro en la cual se contienen bloques, por un lado, pero al mismo tiempo permiten la circulación del agua. La siguiente, el concreto lanzado. Mencionábamos que su efecto puede ser bastante bueno en la inhibición de los efectos del intemperismo, la inhibición de los efectos atmosféricos. Sin embargo, su utilización no es precisamente, si no se combina con otros métodos, principalmente con la adecuada canalización del agua, pues la presión de poro pues puede en un momento determinado botar lo que es el concreto y pues provocar inestabilidad, ¿no? Entonces no es un método así propiamente efectivo si no se combina con la utilización de otros métodos, con otros procedimientos. La siguiente, por favor. Entonces, a manera de conclusión, podemos decir que las medidas de mitigación a implementarse tienen que ir enfocadas a incrementar el factor de seguridad de una ladera o talud, por un lado, aumentando las fuerzas resistentes y o disminuyendo las fuerzas actuantes. Entre los métodos estructurales más comunes para lograr el aumento de las fuerzas resistentes se encuentran la colocación de muros de contención, pilotes y anclas. Y entre los métodos no estructurales más comunes que logran la disminución de fuerzas actuantes se encuentran el drenaje interno y externo, la reforestación, la colocación de malla metálica, cambio de pendientes y la construcción de bermas y terrazas. La siguiente, por favor.
El método de estabilización a implementarse se debe determinar con base en el conocimiento detallado de las propiedades mecánicas de los suelos y rocas, como ya se ha mencionado anteriormente, y es recomendable implementar más de un método de estabilización. Y hay que tomar mucho énfasis en que se deben colocar sistemas de drenaje que impidan que el agua ingrese o que se acumule en la ladera o el talud. Entonces, la siguiente de mi parte es todo y con gusto estamos atentos a cualquier inquietud que puedan tener. Muchísimas gracias.